Noviembre del año 2025. Está con nosotros vía telemática el sociólogo Giovanni Atariguana, director nacional de Unidad Popular Lista 2. Qué gusto recibirlo una vez más. Bienvenido a Radio Morena. Muy buenos días, Mayra. Un fuerte abrazo, Roberto, por supuesto, a toda la audiencia de Radio Morena. Para Unidad Popular es un placer compartir nuestras opiniones, nuestros puntos de vista. Con un look diferente, sociólogo Giovanni Atariguana, de entrada le quiero preguntar, usted revisó las resoluciones de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, la noche de ayer, mientras veíamos del partido, se pronunció y no dio paso vía enmienda a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y tampoco al enjuiciamiento político a los magistrados de la Corte Constitucional. Incluso se pronunció por otros temas de forma favorable, pero también le dijo no a los casinos. ¿Cuál es la reacción de Unidad Popular? Bueno, la Corte Constitucional ha actuado como dice la Constitución de la República. Eran unos dictámenes cantados. Creo que el presidente de la República, una mezcla de prepotencia, de arrogancia y de ignorancia en sus asesores jurídicos, pretendía burlarse de la Constitución. Esas tres preguntas que han sido negadas por la vía de enmienda por la Corte Constitucional, por supuesto, convierten a esta consulta que ha planteado el presidente Daniel Noboa como algo totalmente inútil. Las preguntas que quedan, digamos, habilitadas no van a resolver ninguno de los graves problemas que tiene la población hoy por hoy. Esos 90, 80 millones que el gobierno quiere gastarse en el mes de diciembre para llamar al pueblo a las urnas, no van a resolver ningún problema y bien podrían invertirse en resolver las urgencias, por ejemplo, de los hospitales públicos en este país. Vemos con dolor cómo la gente no tiene atención médica, no tiene medicinas, no hay alimentos en los hospitales. Y el gobierno nacional, el presidente Noboa, quiere precisamente concentrar el poder en una consulta que nosotros vemos totalmente inútil. Ahora, frente a el hecho concreto es que al inhabilitar estas preguntas que buscaba el presidente de la República para concentrar el poder, someter a la Corte Constitucional, hacerse cargo del nombramiento desde el Ejecutivo y el Legislativo de lo que es la Fiscalía, la función electoral, obviamente el presidente tendrá que tomar una decisión en los próximos días si pese a que ya no tiene el núcleo central de su interés, nos convoca a elecciones. En todo caso, veo muy difícil que las consultas se realice a finales de este año. 7:11. Indudablemente teníamos, dijo mi compañera, coincidencia a los anuncios, pero fundamentalmente, sociólogo Giovanni Atariguana, Unidad Popular, frentes como el FUD, organizaciones sociales, están vigilantes. Me preocupa cuando se dice o se hace una especie de anuncios. A ver, ¿marchamos por qué y para qué? ¿Es la necesidad urgente, imperiosa de atender los temas? ¿Se resuelven con una marcha? ¿O se resuelven en mesas en donde prime la argumentación valedera? Tenemos bastante polarización y mucha. Y tenemos que preocuparnos también por ese salto cualitativo, ¿no? Ese salto cualitativo. ¿Cuáles son las propuestas? Yo siempre he preguntado y con toda la amplitud del caso, y me afecto, porque soy parte de esa gran masa laboral. Yo soy de ese entorno y preocupado y esmerado porque aparezcan las mejores ideas para resolver los problemas, porque nos necesitamos todos. Sociólogo Giovanni Atariguana, ¿ganamos con marchas, contramarchas y ganamos con este tipo de situaciones? ¿O estamos listos y prestos para con creatividad, muy activos, creativos, encontrar juntos las soluciones a los problemas que aquejan a la sociedad ecuatoriana? Por supuesto que el pueblo ecuatoriano reclama soluciones, porque las condiciones de vida que afrontan millones de compatriotas, nos debatimos entre la pobreza, más de 7,5 millones de personas que sobreviven porque no hay trabajo, porque la política del gobierno no está enfocada en generar la reactivación económica. Nos han cargado de impuestos, nos subieron el IVA, subieron la gasolina, no hay obra pública, acaban de recortar en los hechos, más allá de los papeles, del presupuesto para educación, para salud, y obviamente la está pasando mal la mayoría de la población.
El gobierno no es que ha cumplido 100 días, ya lleva 21 meses en ejercicio del gobierno Daniel Noboa y su política ha sido incapaz de resolver los problemas. La inseguridad, la falta de empleo, la pobreza, parece no le preocupan en realidad al presidente de la República. Durante 21 meses de ejercicio, 3 meses ha pasado fuera del país, en viajes. ¿Cuál ha sido el resultado? Entonces, por supuesto, el pueblo reclama soluciones. Nosotros hemos hecho una serie de propuestas desde el inicio, pero vemos que hay oídos sordos por parte del presidente de la República, porque él está gobernando para su familia, para su grupo empresarial, para empresas extranjeras. Parece que no le interesa el sufrimiento del pueblo ecuatoriano, pero además lo hace con autoritarismo. Nosotros, por supuesto, cuando el gobierno toma medidas como la elevación del IVA, nosotros decíamos, va a empobrecer a la población, no va, ¿dónde está esa plata que le metieron la mano a los bolsillos a los ecuatorianos? No está en la seguridad. Si las extorsiones se han triplicado, si el tema de los secuestros también se han duplicado, si las muertes violentas pasamos las 6.000 hasta el mes de agosto, y obviamente un gobierno que no da pie con bola. Y en la última etapa, el gobierno violentando todo el proceso legislativo, abusando de los proyectos económicos urgentes, reformó una serie de leyes para, por ejemplo, empezar despidiendo más de 5.000 servidores públicos, para que le perdonen, y eso es increíble, 77 millones de dólares a la corporación Noboa de lo que debía de impuestos. Es que no pueden gobernar solamente para la familia. Y frente a eso, por supuesto, hemos presentado argumentos en la Corte Constitucional para decir que esas leyes son inconstitucionales. A buena hora que la Corte no se deja doblegar por las amenazas del poder. Y por supuesto que hacemos marcha, porque cuando las cosas están mal, el pueblo, además de plantear alternativas, cobren los impuestos a los grandes evasores, destinen el presupuesto para educación y salud, inviertan en obra pública, bajen las tasas de interés. Obviamente, cuando hay medidas contrarias a los intereses populares y nacionales, hay que levantar la voz. Hay un derecho constitucional a la protesta, a la libertad de expresión, incluso dice nuestra Constitución, a la resistencia. Pero esa actitud de un pueblo organizado para defender la vida, para defender el derecho, la respuesta del gobierno no ha sido soluciones, no ha sido gobernar bien, son contramarchas que el país efectivamente debe rechazar, porque una cosa es que los estudiantes, los maestros, los trabajadores, la gente desempleada, los enfermos renales se movilicen, se organicen y hagan una marcha, y otra es que el presidente de la República convoque a Guayaquil, seguramente una marcha pagada, $20, $30, un sándwich, obliga a los servidores públicos y obviamente quiera contraponer al pueblo. Al final del día, lamentablemente, hay una contradicción real que no la hemos buscado, pero el gobierno la plantea. En las calles del 11 de septiembre, en todo el país, va a estar el pueblo versus la oligarquía, la gente pagada versus la gente organizada, los que están con el presidente a la cabeza queriendo imponer autoritarismo y quienes defendemos la vida y los derechos. Obviamente, ahí hay un conflicto que debe resolverse, ojalá, en función del pueblo ecuatoriano. Bueno, ya mi compañera aperturó y probablemente la mayoría de los ecuatorianos sí, porque por lo menos el fútbol da algo de alegría. A esa hora se estaba anunciando, pero vale la pena, sociólogo Giovanni Atariwana, lo he visto participando en las audiencias por el caso de la acción interpuesta por grupos, por organismos, por gremios, en el orden de la inconstitucionalidad de las normativas, las 3 primeras que se ha aprobado. Bien, pero quiero volver a concentrar la mirada en lo que ha dictaminado, resuelto la Corte Constitucional. Al emitir su dictamen, luego de unas semanas, la Corte, compuesta por los nuevos jueces, ha resuelto, pongan atención, hermanos ecuatorianos, resolvió que sí proceden vía enmienda a la Constitución el tema contratación laboral por horas, procede, porque ya se ha preguntado, no se puede contradecir. Vamos a ver qué dice el mandante en las urnas. Por ejemplo, y que no proceden vía enmienda, eliminación, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y juicio político a jueces de la Corte Constitucional. Y hay otra
para que vayan equilibrando y vayan receptando, vayan buscando también vayan sacando conclusiones. Reducción del número de asambleístas, manteniendo criterios de representación territorial y población. La Corte, compuesta por estos 9 jueces, resolvió que sí proceden, vía enmienda a la Constitución, estos temas: la contratación laboral, hermanos ecuatorianos, y reducción del número de asambleístas. Y no procede vía enmienda, la eliminación del Consejo de Participación y juicio político a jueces de Corte Constitucional. La Corte ha dicho, el máximo organismo, la enmienda es para ajustes puntuales que no alteran los elementos fundamentales de la Constitución, la estructura del Estado, ni restringen derechos. Señaló que la propuesta o las propuestas sobre trabajo por horas en turismo y reducción de asambleístas cumplen este criterio. En cambio, las propuestas sobre eliminación no exceden el marco de enmienda y requieren vía más profunda. No está diciendo que no se pueda o no se deba. Es el mecanismo que no es el adecuado, conforme lo han presentado. No va el tema casinos, vía consulta. Además, la Corte negó la propuesta de consulta popular presentada para permitir el funcionamiento de casinos. No a la castración química, ojo, oído, que también el tema, no a la castración química vía reforma parcial. Negó la propuesta de una reforma parcial a la Constitución para introducir la castración química. La Corte concluye, y vayan dándole lectura, que la propuesta no es idónea, evitar la reincidencia y es restrictiva de derechos constitucionales, excediendo límites de la reforma parcial. Finalmente, hermanos ecuatorianos, vale el análisis, sociólogo Giovanni Atarihuana, del por qué la Corte no está negando. Lo que está exigiendo es que se sigan los mecanismos adecuados, idóneos, que el mismo texto constitucional lo establece. Por supuesto, la Corte lo que ha hecho es establecer la vía de los cambios propuestos por Daniel Noboa a la Constitución. Habilitado 2, el trabajo por horas y, por supuesto, la reducción de asambleístas. Eso no quiere decir que ya estén firmes. Eso significa que ahora nos pueden, si el presidente decide, consultarnos al pueblo ecuatoriano, y se abre un gran debate. Hay que recordar que en abril del año pasado, el presidente Noboa ya le preguntó a los ecuatorianos, con esa idea, una pregunta tramposa, porque la gente quiere trabajo, si queríamos el trabajo por horas. Y el 70% de la población le dijimos no, porque se entendió claramente que era una precarización laboral, era una sobreexplotación laboral. Y obviamente de forma contundente el pueblo ya dijo no. Pero como hay necios, obviamente el presidente Noboa quiere volver a preguntar. Vamos a ver, en los otros casos, la Corte ha dicho estos temas del Consejo de Participación tiene que hacerse vía reforma constitucional, ese debe pasar por la Asamblea Nacional, lo que quiere decir que si Daniel Noboa quiere empujar ese cambio, tendremos que esperar que tramite en 90, 120 días la pregunta, la Asamblea Constituyente, lo cual hace que el presidente eso no pueda consultar en el mes de diciembre. En el tema de enjuiciar a los miembros de la Corte Constitucional, se ha quedado establecido que eso rompe el principio de independencia de la justicia. Nosotros vemos que cuando el presidente, en sus leyes, para poner un ejemplo, que estaban sin pie ni cabeza, habían violentado la unidad de materia, porque una ley debe tener una sola materia, no 2, no 3, no 10, como dice el presidente de la República, y debe tener una coherencia, no tuvo abogados que puedan defender con argumentos jurídicos consecuentes en las audiencias. Realmente quienes demandamos, y los propios jueces con las preguntas, trapearon con los pobres representantes jurídicos de la Asamblea y la Presidencia de la República. Bueno hubiera sido que Daniel Noboa se presente en la audiencia y sostenga con argumentos, no con bravuconadas, el por qué había mandado estas leyes antipopulares. Obviamente no lo podía hacer porque una audiencia tiene que hablar más allá de 2 minutos y no usar teleprompter, ¿no es cierto? Es algo que hubiera hablado en inglés. En todo caso, la Corte ha actuado como corresponde.
en función de los principios constitucionales. Por ejemplo, ha dejado totalmente afuera de cualquier posibilidad el que vuelvan los casinos, porque el pueblo ecuatoriano hace más de 15, digamos, de una década, ya dijo no a los casinos, y solamente es del interés de la tía del presidente, doña Isabelita Noboa, quien tiene una buena cadena de hoteles 5 estrellas, que es donde quieren poner los casinos. Sí, ¿eso qué tiene que ver con el desarrollo del país? Por eso nosotros decimos que al final del día, la Corte se ha pronunciado sobre la vía, tiene que ahora hacer una revisión si las preguntas están bien hechas, si no inducen de manera sospechosa al elector, y el presidente deberá tomar la decisión si pese a que las preguntas de su interés no están aprobadas como enmiendas, insiste en convocarnos. En todo caso, con los temas planteados, ninguna de las preguntas resuelven los problemas más urgentes, lo que le quita el sueño a las familias ecuatorianas. 90 millones del presidente Noboa va a gastarse convocándonos a las consultas con preguntas intrascendentes y que no resolverán nada. Para orientación, y ese debe ser el rol del comunicador. Con esto que se ha escuchado, que se ha conocido, cuidado, hermanos ecuatorianos, todavía la Corte no aprueba ni desaprueba el referéndum. Cuidado, lo que ha hecho califica y exhorta a los proponentes. No les ha dicho que no tienen derecho a hacerlo. Es el procedimiento. Es lo que ha hecho la Corte, lo que ha dicho en este dictamen la Corte. El procedimiento correcto para modificación de la Constitución, para cada propuesta. Eso hay que decirle porque a veces hay algunos de manera muy ligera, no sé con qué interés, tratan y no miran cada cosa. Los señores magistrados, repito, hablan con sus fallos, las resoluciones, dictámenes. El administrador de justicia no anda en redes sociales e incluso cuando tiene temas de esta naturaleza, si no da entrevistas porque no puede darla, no debe darla, para no viciar su proceder, su actuar de acuerdo a la Constitución y la ley. Sociólogo Giovanni Atarihuana. Precisamente creo que la Corte ha dado una lección de cómo los jueces, aplicando la Constitución, establecen en derecho lo que corresponde. Sí es una derrota para el presidente Noboa, que con prepotencia, con autoritarismo, con contramarchas, quería obligar a la Corte a cumplir simplemente sus caprichos. Y es obvio que el presidente no tiene buenos asesores jurídicos. La Corte sí le está diciendo, señor, esto no va por enmienda, estudie la Constitución. Si usted quiere cambiar sustancialmente la composición del Estado, eso es vía reforma. Y también le dicen otras preguntas, como el tema de la castración química. Eso no es viable porque viola derechos humanos y no hay evidencia científica de que eso va a determinar un avance en el tema de controlar las violaciones. Eso ni siquiera puede darse por tema de reforma constitucional. Y entonces le pone al presidente, más allá de la propaganda, más allá del populismo, de querer vendernos humo, confundir a la gente, vendernos gato por liebre, obviamente le aterriza y es una derrota jurídica, una derrota política. Vamos a ver durante las próximas horas cómo el presidente Noboa, no sé si está en el Ecuador, ayer por lo menos nos visitó Carondelet, aprovechando que estaba el señor Rubio, el secretario de Estado norteamericano. Tuvimos la posibilidad de que el presidente se dé una vueltita por Carondelet y ojalá se conmueva porque la gente quiere soluciones. Nosotros vemos que los pacientes renales tuvieron que cerrar la vía en Juján, quemar llantas porque no tienen diálisis. Vemos que los hospitales en Calderón, en el sur de Quito, en el Guasmo en general, tienen que paralizarse porque no hay insumos y el presidente se hace loco, dice que no hay emergencia. La gente sabe que no hay medicinas. En la Sierra y en la Amazonía empezó el año lectivo. Más de 2.000 escuelas y colegios, su infraestructura está totalmente colapsada. Faltan 64.000 maestros. La lista de útiles la gente no puede comprar porque subió el IVA. Y entonces tenemos un presidente que se pasa dando la vuelta. Yo hacía referencia
una nota de prensa, durante 21 días, 21 meses que ha gobernado el presidente, 3 meses completos ha estado acumulando millas en viajes en el exterior. ¿Qué ha traído de beneficio al pueblo ecuatoriano? Son temas que debemos efectivamente ubicar, y nos sumamos a la exigencia de organizaciones como la UNE, la Federación Médica, los pacientes, de que se declare la salud y la educación en emergencia. ¿Qué significa eso? Que le pongan el presupuesto suficiente, que se compren las medicinas, que se contraten médicos, profesores, que se atienda al pueblo. Esa es la deuda que el presidente Noboa no quiere cumplir con el pueblo ecuatoriano. Este año, mi estimado, van a pagar más de 11.600 millones de dólares puntualmente en la deuda externa. Y sin embargo, no le pagan a los municipios, le deben 500 millones de dólares. Le recortaron 1.500 millones a la salud, no hay cupos de las universidades. Entonces, sí necesitamos poner en debate nacional en estos meses, efectivamente, cuál es la prioridad que debería tener el gobierno. Nosotros pensamos que la primera deuda que debe pagar un presidente de la República en medio de la crisis son el tema de la deuda social, defender la vida de los ecuatorianos y no simplemente quedar bien con el Fondo Monetario Internacional. 7 de la mañana con 30 minutos. Queremos agradecer su presencia aquí en Radio Morena, sociólogo Giovanni Atariguana. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Llamamos al pueblo para que el 11 de septiembre nos movilicemos en todo el país y, por supuesto, un buen fin de semana. 11 de septiembre, la próxima semana, ¿no? Así es. Tienen marcha, convocan a marcha. Doctor Luis Almeida Morán. Marcha y contra marcha. Marcha y contra marcha, eso le decíamos. Eso es lo que dicen por allí.